va a estar bien. Bueno, disfruten y gracias, Kevin. Dale, gracias, Ramón. Bueno, como están, ya Ramón me presentó, ¿sí? Soy egresado acá de la Facu y es que no sé si puedo salir de la pantalla ahí. Soy egresado acá de la Facu y, como bien dice ahí, la idea hoy es hablar sobre sarcocistis neurona en Argentina, ¿sí? Yo trabajo en el laboratorio de inmunoparasitología, ¿sí? Y un poco la idea es venir a contarle, ¿sí?, lo que se viene haciendo en la facultad y lo que se viene haciendo dentro del laboratorio, ¿sí? De alguna manera es contarle los datos que ya se tienen, ¿sí?, y los datos nuevos de la remisión de muestras de los últimos años. ¿Bien? Así que para eso contarle qué nos está pasando. No pasa. No pasa, Ramón. ¿Yo puedo pasar de acá o tenés que pasar vos de ahí? No se ve. Ahí está. ¿Pero pasaste vos o yo? Ahí pasé yo. ¿Listo? Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, la idea es un poco contarles, ¿sí?, las especies que estudiamos en el laboratorio de inmunoparasitología, ¿sí?, que está dentro acá de la facultad, en el pabellón NOCAR, ¿sí? Yo no toqué nada, no sé si me está tocando. Pero bueno, un poco dar cuenta de las especies que se estudian, ¿sí? Esta es la página donde, si uno pone en internet laboratorio de inmunoparasitología y entra acá, le va a mostrar los servicios, ¿sí?, que tiene el laboratorio, y particularmente el servicio del diagnóstico de sarcocistis neurona, ¿sí?, mediante inmunoblot para equinos, ¿sí? Bueno, este es el grupo de trabajo. Si bien en este momento el doctor Moré se encuentra haciendo un posgrado afuera, ¿sí?, lo llevamos adelante junto con la doctora Agosto. Bien, para empezar a hablar sobre esta especie, ¿sí?, tenemos que de alguna manera encasillarla y decir que es un protozoario del filo apicomplexa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un complejo apical, ¿sí? Apicomplexa, complejo apical. Y tiene la particularidad que este complejo apical está formado por unas estructuras microtubulares y vesiculares que le van a conferir la particularidad de poder ingresar, o sea, adherirse y penetrar, ¿sí?, y reproducirse en el interior de la célula, ¿sí? Particularmente, todos estos parásitos son de vida intracelular, ¿sí?, obligado. Gracias. Bueno, y forman parte, ¿sí?, de la familia Sarcocistidae. Dentro de esta familia, ¿sí?, tenemos el género Sarcocistis, ¿sí?, o especies de Sarcocistis, que tienen la particularidad que dentro de este hay alrededor de 200 especies descritas, ¿sí? Es bastante amplio, ¿sí?, y su nombre da cuenta de sarco, viene de músculo, ¿sí?, y cistis viene de vesícula, ¿sí?, o quiste. Entonces, esto da cuenta que este ciclo, estos protozoarios o estos coccidios van a formar quistes tisulares en músculo, ¿sí? Y tiene la particularidad de que tienen un ciclo evolutivo indirecto obligado, ¿sí?, de tipo predador-presa. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a tener un hospedador definitivo, ¿sí?, que van a ser los carnívoros o el predador, el cual se va a infectar al consumir los quistes tisulares que van a estar en el hospedador intermediario, el cual por lo general son herbívoros o son la presa de ese depredador, ¿sí? Y en el hospedador definitivo se va a producir la multiplicación asexual, la multiplicación sexual con eliminación de esporocistos o quistes a través de las heces, y van a ser lo que contaminen el medio ambiente, ¿sí?, y va a ser la fuente de infección para el hospedador intermediario. En este se produce una multiplicación asexual, ¿sí?, con la formación de estos quistes tisulares que se ven así. Esto es un corte de histopatología. Ahora bien, eso como rasgos generales dentro de lo que serían las especies de Sarcocistis. Ahora bien, dentro de lo que serían las especies que afectan a los equinos, ¿sí?, en un principio se creía que había 4 especies, ¿sí? A medida que fueron pasando los años y los métodos de diagnóstico moleculares, secuenciación, microscopía electrónica, microscopía de transmisión, de barrido,
¿sí? Siguieron estudiando las paredes de estos quistes, que es un método de identificación, ¿sí? Se llegó a la conclusión, ¿sí?, que la única especie A mí también, boluda. es Sarcocistis Gente bertrami, que ni que es idea. el depredador definitivo, ¿sí?, a los cánidos, ¿sí?, produce quistes tisulares, por lo tanto, el equino actuaría como un hospedador intermediario. ¿Qué quiere decir? Que va a tener quistes tisulares en sus núcleos, ¿sí? Por lo general suele pasar asintomático, ¿sí? Uno no se da cuenta, salvo que mande a analizar alguna muestra de tejido muscular de ese animal que haya fallecido o que vaya frigorífico, ¿sí? Ahora bien, la otra especie descrita es Sarcocistis. Tiene la particularidad que el equino actúa como un hospedador aberrante. Si bien ahora en un ratito lo vamos a ir desentrañando. O sea que estas serían las dos especies. Y dentro de las especies de Sarcocistis neurona, sí, es el principal agente causal de la mieloencefalitis equina por protozoo, ¿sí? Que tiene esa sigla, es su denominación en inglés, EPM. Digo, ya tiene como una relevancia y una importancia esto, digo, cualquiera que dice EPM sabe que está hablando de mieloencefalitis equina por protozoo. Ahora bien, es actualmente, ¿sí?, reconocida como una de las principales causas del síndrome neurológico en equinos de América. ¿Y por qué de América? Bueno, porque claramente esta enfermedad va a estar confinada, ¿sí?, a la ubicación geográfica de sus hospedadores definitivos. En este caso, son las comadrejas, ¿sí? Entonces, por eso se le dice que, y los datos y la información que existe, está confinada, ¿sí?, a América completa. Se sabe que en América del Norte existe una de las especies que se llama Lidertis virginiana, ¿sí? Y en Sudamérica, si bien la más distintiva es la comadreja obrera, o Lidertis albiventris, pero se sabe que existen otras 3 o 4 especies más de comadrejas que actuarían definitivas. Ahora bien, y encontramos datos de información, y que más adelante lo vamos a ver, y en otros No escucho nada. continentes, ¿sí?, tiene que ver con la exportación de animales, ¿sí? Animales vivos. Bien, ¿y cómo tiene que ver? Bueno, la idea es un poco desentrañar de manera simple, ¿sí?, cómo es el ciclo biológico de esta especie. Como habíamos dicho, el hospedador definitivo son las comadrejas, ¿sí?, y estas se infectan al consumir quistes tisulares que tiene el hospedador intermediario. Entonces, consumen ese quiste tisular, ¿sí? Ese quiste lo que hace es liberar los braisolitos que tienen en su interior, que son infectantes, ¿sí?, se liberan en el tracto gastrointestinal y penetran las células del intestino, el enterocito, y ahí se va a producir lo que se denomina la gametogonia, ¿sí? Penetra este protozoario y ahí se va a multiplicar, se va y microgametas, ¿sí?, que se van a, de alguna manera, fusionar o fecundar, por decirlo de alguna manera, y va a dar origen, ¿sí?, al huevo cigoto, que se denomina ooquiste, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con otros parásitos pluricelulares, que se denomina huevo, ¿sí? Acá se denomina ooquiste. Bueno, eso se produce en el interior de la célula, ¿sí?, y tiene la particularidad de que escucho ahí, tiene la particularidad que atraviesa la lámina propia del intestino delgado y ahí se va a producir lo que se denomina la esporogonia, ¿sí?, o la maduración de esos ooquistes, ¿sí? Particularmente, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en la formación de 2 esporocistos que van a tener en su interior 4 esporozoitos, ¿sí?, que van a ser la forma infectante porque ya van a tener desarrollado el complejo apical, ¿sí? Por lo tanto, van a poder introducirse en la célula. Ahora bien, esa maduración o esa esporogonia se produce en la lámina propia, se destruye la célula y sale a la luz intestinal, y de ahí sale con la materia fecal de las comadrejas.
van a, de alguna manera, infectar. Un dato interesante es que este quiste, ¿sí? Suele tener una pared bastante delgada, la cual suele romperse, ¿sí? Liberando los dos esporocitos que tiene en su interior. ¿Sí? A veces cuando uno hace un copio parasitológico de las comadrejas, pueden observar quistes esporocitos, ¿sí? Pero todos son infectantes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con otros protozoarios, ¿sí? Que la esporogonia se produce en el medio ambiente a un tiempo y una temperatura determinada. Esto se produce en el interior de la lámina propia, por lo tanto, cuando sale de la comadreja es infectivo en ese mismo momento. Bien, una vez que contamina, ¿sí? Con la materia fecal, estos esporocitos caen al medio ambiente, contaminando el agua, el alimento, ¿sí? Y en un ciclo típico se van a infectar estos hospedadores intermediarios, que tienen la particularidad en Sarcocistis neurona que tiene un amplio rango de hospedadores intermediarios a diferencia de otras especies de Sarcocistis, ¿sí? Dentro de estos hospedadores intermediarios tenemos el mapache, el zorrino, el armadillo, el gato, nutrias marinas o incluso se sospecha de algunas aves. Bien, consumen ese ovoquiste o esos esporocistos, ¿sí? Que van a tener los esporozoides en su interior infectante, ¿sí? Y atraviesa, o sea, se desintegra en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Atraviesan la mucosa, ¿sí? Y van a producir una primera multiplicación asexual en las células endoteliales y se van a distribuir por todo el organismo. Y cuando se produce una segunda multiplicación asexual de manera lenta en los tejidos o en las células musculares, ¿sí? Tiene tropismo sobre las células musculares. Ahí empieza a multiplicar lentamente y se introduce dentro de la célula, forma una vacuna parasitófora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se lleva parte de la pared celular de esa célula y del citoplasma, ¿sí? Que después luego le van a construir lo que sería la pared del quiste tisular. Se empieza a multiplicar de manera lenta, ¿sí? Y va a formar el famoso quiste tisular en su interior de la musculatura. Ahora bien, esto puede permanecer toda la vida del animal, ¿sí? Hasta el día que se muera o sea consumido por algún otro depredador. Ahora bien, ese es un ciclo típico de Sarcocistis neurona. Y ahora le preguntamos, ¿cómo ingresa el equino acá? Bueno, para este protozoario, Sarcocistis neurona, un equino es un hospedador aberrante, ¿sí? Ingresa, multiplica, no puede terminar su ciclo. No lo puede terminar. Entonces, porque si este protozoario terminara el ciclo, ¿sí? Formaría quistes tisulares en el muslo, pero no, es un hospedador aberrante, ¿sí? Entonces, este equino se infecta al consumir estos quistes o esporocitos, ¿sí? El cual se libera en el aparato digestivo, atraviesa la mucosa del intestino, ¿sí? Y se dirige a las arterias mesentéricas, las arteriolas mesentéricas, y ahí se va a producir una primera multiplicación asexual también, y luego de eso se va a distribuir, ¿sí? Por todo el organismo. Si bien tiene tropismo, ¿sí? Por las células endoteliales y por las neuronas, ¿sí? Todas las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, obviamente que cuando llega, ¿sí? En esa multiplicación, cuando ingresa dentro de la célula, sale, o sea, se amplifica el parásito y destruye células. En esa entrada, ¿sí? Adentro de la célula, multiplicación, y sale de ahí, al destruir, produce focos inflamatorios, ¿sí? Produce lesión porque destruye la célula. Entonces, particularmente acá en los equinos, esta patología es multifocal, ¿sí? Afecta múltiples focos del sistema nervioso central. Y tiene la particularidad, como habíamos dicho hoy, que tiene tropismo por la médula principalmente, ¿sí? Y luego por el cerebro y el cerebelo, ¿sí? Por eso se denomina mieloencefalitis y no encefalomielitis, ¿sí? Bueno, al lesionar ahí multifocal, eso probablemente uno cuando hace la necropsia suele ver, ¿sí? Produce hemorragias porque destruye los vasos sanguíneos. Bien, un dato de color que lo voy a mencionar, ¿sí? Es que
¿Me pasás ahí? Que no sé por qué, pero no pasa. Que este protozoario, ¿sí? No se ha documentado, ¿sí? Que se transmita a través de la placenta o por vía lactogénica, ¿sí? Como si otros protozoarios, como puede ser toxoplasmosis o neosporosis, que atraviesa la placenta, ¿sí? En este caso no se ha documentado en caballos. Esto es un dato interesante para el día de mañana empezar a buscarlo, ¿sí? Ahí está. Ahí volvió a activar. Bien, entonces como habíamos dicho, ahí yo les dejé una imagen, ¿sí? Que vean que la lesión es multifocal en diferentes puntos, ¿sí? Por lo tanto, la sintomatología clínica va a ser muy variable, ¿sí? Vamos a tener animales desde asintomáticos, ¿sí? Hasta sintomatología mucho más severa, ¿sí? Como puede ser la tetraparesia y la postración. Y obviamente que el grado de lesión va a estar dado, ¿sí? Según la ubicación, ¿sí? Y la gravedad de la lesión. ¿Y esto en qué tiene relación? Bueno, con la carga parasitaria ingerida, ¿sí? Obviamente que si consumen muchos protozoarios de manera junta, ¿sí? Probablemente se produzca una lesión mucho más grave, ¿sí? Un daño multifocal en diferentes partes y la sintomatología sea mucho más severa que si consumen menos carga y es un solo foco en alguna parte del sistema nervioso central. Y también va a depender un poco, ¿sí? De la respuesta individual de cada uno de los animales, ¿sí? Esto tiene que ver con que se ha inoculado algunos caballos, ¿sí? Y se ha visto la respuesta y algunos han presentado signos clínicos graves y otros han presentado signos clínicos sin signos clínicos o asintomáticos, ¿sí? Por eso tiene que ver con cada uno de la respuesta individual. Por lo tanto, en la gama de sintomatología clínica, ¿sí? Puede ir desde algo muy leve, como puede ser dolor de espalda, letargo, dificultad para tragar, ¿sí? Hasta la tetraparesia y postración. Sin embargo, en esta situación de postración, se sabe que los animales siguen alertas, ¿sí? No dejan de comer, ¿sí? Ahora bien, hay uno de los signos clínicos característicos de EPM, ¿sí? Que es la atrofia muscular, ¿sí? Cuando aparece de manera repentina, ¿sí? Es uno de los signos característicos, y tampoco podemos decir que es determinante, pero sí es uno de los signos bastante particulares en relación a los signos clínicos de EPM, ¿sí? Y también en la jerga se le suele decir las 3A de EPM, que tiene que ver con ataxia, asimetría y atrofia, ¿sí? Las tres, ¿sí? Obviamente que la atrofia se produce por un daño, ¿sí? En las neuronas motoras, ¿sí? Y se produce la denervación de los músculos, entonces el músculo se empieza a atrofiar. Pero dentro de los signos clínicos hay una amplia gama, por eso mismo que decíamos, de asintomático hasta severo. Por lo tanto, es importante hacer un buen diagnóstico diferencial, porque por ahí puede tener un tic nervioso y podría ser causado por sarcocistis neurona y uno no darse cuenta. Entonces, es importante a la hora de hacer el examen clínico, sí hacer un examen exhaustivo y compararlo con otros agentes. ¿Por qué? Porque puede haber animales, ¿sí? Que sean asintomáticos, pero que tengan título de anticuerpo contra sarcocistis neurona, ¿sí? Bien. Y por lo general, la sintomatología clínica suele aparecer de 10 a 30 días post-infección, ¿sí? Por lo general lleva un tiempo, ¿sí? En la que se produce todo este tipo de sintomatología. Bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de sarcocistis neurona en equino? Bueno, tenemos métodos directos y métodos indirectos, ¿sí? Dentro de los métodos directos, lo que se busca es poner en evidencia a la gente, ¿sí? En este caso el protozoario. Pero, bueno, tiene como desventaja, ¿sí? Que las muestras que se necesitan tienen que proceder del sistema nervioso central, por lo tanto, tienen que terminar, ¿sí? Con un desenlace fatal de ese animal, si no, no vamos a poder conseguir esa muestra. Entonces, a veces yo puse ahí sacrificio o necropsia, porque bueno, a veces hay animales que terminan postrados y bueno,
una de las medidas es el sacrificio. Entonces vamos a necesitar una muestra de tejido nervioso, ¿sí? Obviamente que acá, cuanto más representativo mejor, porque convengamos, digo que la médula espinal es bastante larga, ¿sí? El sistema nervioso central también. Entonces ahí a veces lo que se pide es diferentes cortes, diferentes porciones. Y la idea es poder hacer métodos microscópicos, como puede ser la histopatología. Si bien este método no determina al agente en el lugar, sino lo que se evidencia es la lesión que produce ese agente, ¿sí? Que por lo general va acompañada de lesiones multifocales, no supurativas, con la formación de histiocitos, manguitos perivasculares, degeneración axonal, etc. Y como habíamos dicho que estos signos aparecen 15, 20 días post-infección, ¿sí? Por lo general suelen ir acompañados con hemorragia, necrosis y la aparición de células de limpieza del sistema nervioso central, como pueden ser los macrófagos espumosos o células gigantes. Bien, pero en este caso no determinamos si está o no el agente. Entonces, para eso lo que se utiliza es la inmunohistoquímica, ¿sí? Que es una inmunomarcación, ¿sí? Y lo que se hace es poner evidencia en el foco de lesión, ¿sí? A el agente, en este caso serían los protozoarios, a través de unos anticuerpos inmunomarcados específicos frente a sarcocistis neurona. Y otro de los métodos con el tejido, ¿sí? Es los métodos moleculares, ¿sí? Que hoy están en boga y se usan bastante. Es PCR y enzima de restricción y secuenciación. Una breve mención, sí, la idea es un poco de este tejido o sistema nervioso central. Es amplificar, si tiene, obviamente que es amplificar el ADN del parásito si es que está presente, ¿sí? Amplificamos ese ADN, ¿sí? Y con estas enzimas de restricción lo que van a hacer es cortar diferentes secuencias y de acuerdo a los patrones que marque es lo que nos permite determinar, ¿sí? la especie. Y también, bueno, ahora métodos más modernos como son la secuenciación, ¿sí? En donde se amplifica el ADN y se envía a secuenciar y eso te mandan un reporte, ¿sí? Con la cantidad de secuencias que tiene. Y ahora bien, dentro de los métodos indirectos y los métodos que se utilizan frecuentemente, ¿sí? Para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? Estos métodos lo que nos van a permitir es, de alguna manera, es detectar anticuerpos, ¿sí? Es evidenciar que ese animal alguna vez tuvo contacto, ¿sí? Con ese protozoario. Y por eso se denominan diagnósticos serológicos, ¿sí? Porque utilizan el suero sanguíneo, ¿sí? Particularmente nosotros solemos pedir suero y líquido cefalorraquídeo mareados, ¿sí? Que vengan las dos juntas. Y tiene como ventaja, a diferencia de lo que pasa con los métodos directos, es que necesitamos las muestras de los animales enteros, o sea, no necesitamos ni sacrificar ni muestras de necropsia. Entonces, es una muestra que se utiliza y por eso nosotros la tenemos puesta a punto en el laboratorio, ¿sí? Para llevar adelante este diagnóstico. Particularmente existen varios diagnósticos serológicos, ¿sí? Pueden ser ELISA, Western blot, aglutinación, inmunofluorescencia indirecta. Los más utilizados suelen ser ELISA, inmunofluorescencia y Western blot. Sin embargo, como toda técnica, tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Dentro de las ventajas que tiene ELISA e inmunofluorescencia indirecta es que permiten, ¿sí? De alguna manera, cuantificar la cantidad de anticuerpos, ¿sí? Es como que nos permite titular, un título alto, un título bajo, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con Western blot, que es un método cualitativo, ¿sí? Y ahora en la próxima diapositiva vamos a explayarlo un poco más, ¿sí? Pero bueno, inmunofluorescencia y ELISA tienen como desventajas es que no detectan anticuerpos específicos contra sarcocistis neurona, sino que detectan anticuerpos antigénero específicos, ¿sí? Antisarcocistis. Entonces, si tuvo contacto con algún otro tipo de sarcocistis, probablemente eso no lo podamos discernir. Dicho eso, por eso en el laboratorio nosotros utilizamos la técnica de
Western blot o inmunoblot, ¿sí? Que es una de las técnicas que se utiliza comúnmente, como había dicho, y tiene la particularidad que detecta anticuerpos específicos contra sarcocistis neurona, ¿sí? Bien específico. Como habíamos dicho, la ventaja es cualitativo, presencia o ausencia, o positivo y negativo. No podemos cuantificar si tiene mucho o poco, ¿sí? Sin embargo, es muy específica, entonces por eso nos da la seguridad de poder utilizarla. Ahora bien, para esto, para llevar adelante, es un poco contarle en qué consiste la técnica, ¿sí? Y de alguna manera contarle en qué consiste el resultado. Ahora bien, para llevar adelante esta técnica necesitamos por un lado el antígeno y por otro lado los anticuerpos, ¿sí? Estos antígenos que son importados, o sea, son proteínas traídas de Estados Unidos por mi director, el doctor Moré, el cual las trajo de Estados Unidos y las utilizamos como antígeno. Estas proteínas se colocan en un sonicador que emite ondas ultrasónicas que está en el laboratorio y lo que hace de alguna manera es fraccionar esas proteínas, ¿sí? Como que las parte. Luego de eso, una vez que las fracciona, lo que se hace es una separación de esas proteínas a través de una electroforesis en gel de poliacrilamida, ¿sí? Obviamente que al ser proteína tienen carga y eso al darle una electroforesis va a hacer que estas corran y de acuerdo al peso molecular que tienen estas proteínas van a avanzar más o menos. Luego de eso lo que se hace una transferencia a una membrana de nitrocelulosa, que lo que le va a dar es un sustento sólido y físico, ¿sí? Que luego nosotros vamos a utilizar como antígeno, ¿sí? Que son estas tiritas. No es más que nada eso, pasar lo que tenemos en el gel, ¿sí? a una membranita que son cada una de estas tiritas. Y luego de eso es llevar adelante el diagnóstico propiamente dicho. Entonces tenemos por un lado los antígenos y por otro lado tenemos la muestra o suero o líquido cefalorraquídeo problema que no sabemos si tiene o no anticuerpos. Entonces, a través de un protocolo que ya está puesto a punto, se viene utilizando desde el 96, y está todo detallado a través de diferentes procesos de incubación, lavado, conjugado y revelado, ¿sí? Lo que hacemos es, de alguna manera, ver, ¿sí? La reacción que tiene ese anticuerpo, si es que tiene ese animal, o en realidad la muestra, líquido cefalorraquídeo suero, si tiene anticuerpo, ¿sí? La reacción que genera con ese antígeno, que son proteínas de diferente peso molecular. Particularmente para determinar que ese animal sea positivo o negativo, tiene que tener una reactividad al menos a 2 IDAs, que IDA significa antígenos inmunodominantes, ¿sí? Que son esas proteínas, que obviamente tienen una movilidad relativa de 7 a 10 y de 13 a 16 kilodalton. Ahora bien, nosotros en el laboratorio, cuando entregamos el informe, algunos de ustedes ya lo han observado, a veces solemos especificar como positivo débil y negativo, ¿sí? Hacemos una discriminación del positivo porque a veces la intensidad de esa reacción, si es muy intensa, ¿sí? Lo ponemos como positivo, pero si es leve o mucho más tenue, ¿sí? Lo solemos decir que es un positivo débil. Pero como son anticuerpos específicos y reaccionan específicamente, decimos que es un positivo débil, esa reacción que se genera. Ahora bien, obviamente que para hacer el diagnóstico en suero y en líquido cefalorraquídeo es importante hacer mención a la revisión de muestra y el buen envío de esas muestras, ¿sí? Por lo general solemos pedir que el líquido cefalorraquídeo sea bastante límpido, ¿sí? Que no esté contaminado con glóbulos rojos porque puede interferir. Y más adelante, casi al final, vamos a hablar de la remisión de muestras y les voy a mostrar alguna foto de cómo a veces recibimos en el laboratorio. Bien, entonces vamos a tener animales positivos y negativos. Ahí va. Bueno, dicho todo esto, en cuanto a los diagnósticos y lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y siendo una de las técnicas más utilizadas, ¿sí? La cero prevalencia a nivel mundial
de sarcocistis neuronal, cuando hablamos cero prevalencia, hablamos de anticuerpos, ¿sí? No hablamos de métodos directos por diagnóstico molecular, etcétera, que también hay un montón de estudios, sino que hablamos de anticuerpos anti-sarcocistis neuronal, ¿sí? Específicos. Bueno, ahí vamos a ver, acá yo les puse un grafiquito en donde se ve, ¿sí? Fíjense que la mayoría de la información y los datos son de América, ¿sí? Si bien hay algunos datos de otros países, de otros continentes, por lo general son animales, ¿sí? Que se importan por esos países. Y la seroprevalencia a nivel mundial es bastante amplia, ¿sí? Depende de muchos factores, como por ejemplo la distribución de las comadrejas, el tipo y la edad de los caballos mostrados y las técnicas serológicas utilizadas, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? No sé si se alcanza a ver bien de ahí atrás, pero bueno, fíjense que la mayoría de las técnicas utilizadas para este trabajo, que es un review, ¿sí? Que recopila varios papers del doctor Dubey, ¿sí? Fíjense que la mayoría utiliza la técnica de Western blot, ¿sí? Hay algunos como por ejemplo acá que dice IFAT o inmunofluorescencia indirecta o ELISA, ¿sí? Pero por lo general es la técnica más utilizada. Bien, y ahí no se ve nada, pero bueno, la seroprevalencia, por ejemplo, en Canadá es del 0%, o sea, no han encontrado animales positivos, ¿sí? Y en uno de los estados valga la redundancia, de Estados Unidos, encontraron una seroprevalencia de casi el 90%, o sea que el rango va de 0 a casi 90%, ¿sí? Es muy amplio. Bien, en este trabajo también están los dos reportes o los dos trabajos, ¿sí? Hechos acá en Argentina en nuestro grupo de trabajo. Ahora bien, eso a nivel mundial. Ahora, si pasamos a charlar qué se sabe en Argentina de sarcocistis neurona, ¿sí? Y me fui porque era el primer trabajo que se hizo fue, en realidad está publicado en el 99 con datos del 96, ¿sí? Y está a cargo de la directora del Laboratorio de Inmunoparasitología, la doctora Cecilia Venturini, junto con otro equipo de trabajo, obviamente. Lo que se hizo fue evaluar, ¿sí? 76 caballos de una sola provincia, la provincia del Chaco, ¿sí? Y se hizo el diagnóstico a través de inmunoblot. Fíjense que siempre utilizamos en el laboratorio, lo que le contábamos hoy, ¿sí? Que viene hace bastante utilizándose. Se hizo el muestreo de 76 caballos, eran todos adultos, ¿sí? Y tenían la particularidad de que ninguno de esos caballos tenía signos neurológicos. Y encontraron que había un 35,5% de animales seropositivos, o sea que reaccionaban, ¿sí? Contra sarcocistis neurona, o sea que tenían anticuerpos, pero no tenían signos clínicos. Ahora bien, en un estudio posterior a este, y ahora sí, se me fue las manos, hay un estudio posterior que fue realizado desde el 2000, con muestra del 2006 al 2011, también por el doctor Morel, y varios médicos veterinarios que hacen clínica y clínica privada, y también gente de acá del Hospital Escuela, junto con gente del INTA de Castelar en la sección de virología equina. Hicieron un relevamiento de 640 caballos, ¿sí? De 9 provincias distintas, y por lo general, una cuestión de afluencia, ¿sí? La mayor cantidad de muestras venía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Córdoba y Santa Fe. Ahora bien, el diagnóstico también se hizo por inmunoblot, y acá encontraron que 600... No sé por qué se pasa rápido solo. Bueno. 628 caballos adultos eran mayor de 1 año y medio y solamente 12 potrillos, ¿sí? Y de esos animales adultos, 148 tenían signos neurológicos y casi 500, 480 adultos sin signos neurológicos. Acá tiene la particularidad de este estudio, y hago mención a esto porque después, cuando veamos lo que nosotros analizamos, no sé por qué se pasa solo, pero bueno. Acá se salieron a mostrar animales sin signos clínicos, ¿sí? Lo evaluó un clínico y determinó que no tenía ningún tipo, ni siquiera un solo tic, ¿sí? Y fueron clasificados como sin signos neurológicos. Marcelo, ¿podrías pasar un cachito para atrás? Para que se vaya ese gráfico y mostrarle acá. No más. Ahí.
Entonces, la seroprevalencia total fue del 26,1%, es decir, 167 caballos resultaron positivos de 640, ¿sí? Y ahora bien, cuando analizaron los datos de acuerdo a la simbología clínica, observaron que la seropositividad fue mayor en los animales con signos neurológicos, por lo tanto esa seropositividad fue de 39,2, vamos a redondear en 40%, ¿sí? Y la seropositividad en los animales asintomáticos, que nunca presentaron ningún signo clínico, fue de alrededor del 22,1, ¿sí? Vamos a redondear en un 20%. ¿Hasta ahí me sigue? Pues, bien, ahora sí, si querés pasarte la próxima, no sé por qué se me pasa dos juntas. Ahí va. Ahora bien, si nosotros queremos evaluar esto, ¿sí? Podemos decir que, bueno, otro dato también que ahí Gastón y el equipo de trabajo, cuando le aplicaron análisis estadístico, vieron que había diferencia significativa entre estos dos grupos, ¿sí? El P fue menor a 0,01. Bueno, cuestión. Vamos a intentar interpretar estos resultados, ¿sí? Nosotros tenemos animales sin signos clínicos, por un lado, sin signos clínicos, nunca tuvo un signo clínico, y tenemos un 22% de seropositividad, o sea que tiene anticuerpos contra sarcosistineurona, ¿sí? Hasta ahí me sigue. Y del otro lado vamos a tener caballos, dale para acá, ahí. Vamos a tener caballos con signos neurológicos, ¿sí? Y vamos a tener un 40%, como habíamos redondeado, era 39,2, un 40% de seropositividad, o sea que eran seropositivos a sarcosistineurona, ¿sí? Mediante inmunoblot. Entonces, la idea es un poco si nosotros tenemos dentro de la población, ¿sí? Animales que son seropositivos, pero no tienen sintomatología clínica, ¿sí? Son los famosos asintomáticos, o sea, no tienen signos clínicos. Si nosotros lo comparamos y lo tomamos como base, ¿sí? Para nuestros datos de aquellos animales que tienen signos neurológicos y seropositividad, no sé si me siguen. ¿Me siguen? ¿Sí? Le restamos ese 40 que nos había dado, eran seropositivos con signos neurológicos, le restamos ese 20 que eran los asintomáticos que tuvieron contacto alguna vez, pero no tenían signos clínicos. Si le restamos a ese 40, a ese 20%, lo que nos va a dar es la proporción atribuible a EPM, ¿sí? De esos caballos con signos neurológicos. ¿Qué significa? Van a ser los caballos que se le puede atribuir que la sintomatología clínica que tiene está dada por sarcosistineurona. ¿Me siguieron? Bien. Dicho de otra manera, ¿sí? Si restamos ese 40, le restamos ese 20 basal, asintomático, podemos decir que el 20% de los caballos que tenían signos clínicos fue atribuible a EPM. Y es lo mismo que decir 2 de cada 10 animales, ¿sí? O sea, si tenemos 10 animales, 2 se le puede atribuir que tiene EPM por sarcosistineurona. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien, perfecto. Ahora sí, pasamos. Ese dato es importante porque la idea es después compararlos con los datos que tenemos recopilados hasta ahora. Bien. Y acá todavía esto no está publicado, ¿sí? Si bien estamos analizando los resultados y la idea es evaluar lo que pasó del 2014 al 2024, ¿sí? Los últimos 10 años, ¿sí? De la cantidad de muestras recibidas en el laboratorio de inmunoparasitología acá en la facultad, ¿sí? Obviamente que estas muestras fueron procesadas también por Immunoblot, que es lo que hacemos en el laboratorio. Ahora bien, en estos últimos 10 años, ¿sí? Se recepcionaron 513 caballos, ¿sí? De 12 provincias distintas, ¿sí? Particularmente la mayor proporción de muestras de vino de Buenos Aires, obviamente es una cuestión de confluencia y de facilidad de envío de muestras, y Santa Fe, o sea, Entre Ríos y Corrientes, ¿sí? Noreste del país.
Ahora bien, en cuanto a la frecuencia, según el tipo de muestra enviada, ¿sí?, por los colegas, ¿sí?, el 86%, ¿sí?, fueron solamente muestras de suero, ¿sí?, solo suero. El 10% envió muestreo pareado. ¿Qué quiere decir esto? Suero y líquido cefalorraquídeo junto. Y el 4%, ¿sí?, solamente líquido cefalorraquídeo solo. Valga la redundancia. Ahora bien, en cuanto a la frecuencia según la raza, y estos son datos que por lo general, cuando uno recibe las muestras, vienen, ¿sí?, todos los datos de reseña y anamnesis y historia clínica. Entonces nosotros empezamos de alguna manera a desglosar esos datos y plasmarlos en gráficos, ¿sí? Entonces, si bien muchos de estos datos, como por ejemplo acá sin datos, fíjense que es la mayor proporción de animales, 138 muestras, los cuales se remitieron sin nosotros saber qué raza era, ¿sí? Por eso después, bueno, vamos a hacer un poco de mención y un poco hincapié en la remisión de muestras, ¿sí? Porque estos datos son importantes y a veces en ese feedback entre el veterinario y el laboratorista a veces se pierde información que después es valiosa para analizarla, ¿sí?, y mostrar estos resultados. Bien, fíjense que la mayoría de las razas remitidas, silla argentino, sangre pura de carrera, cuarto de milla, polo argentino, bueno, y mestizo. Obviamente que esto tiene que ver, sí, con la región en donde está el laboratorio, ¿sí? Acá cerca tenemos el hipódromo de La Plata, el hipódromo San Isidro, etc. ¿Sí? Y obviamente fíjense que la mayoría, si juntamos todas las razas, todas tienen un tinte o un performance deportivo, porque obviamente es ahí en donde está siempre el clínico encima, y ¿sí? Se fue otra vez. Fíjense que en ese sentido el clínico está siempre encima y si uno nota un breve o una leve lesión o algún síntoma neurológico, probablemente se dé cuenta cuando está variando, entrenando, lo que fuese. Entonces, nada, digo, eso da un poco cuenta de la recepción de muestra e incluso de quién también paga el servicio. Digo, claramente aquellos que tienen por lo general animales de carrera. Ahora bien, con respecto a la frecuencia según el sexo, fíjense que el 47% eran hembras y el 41% eran machos, si bien hay algunos datos que remitían que ponían si era macho entero o castrado. Y bueno, obviamente también tenemos una proporción de animales sin datos, ¿sí? En cuanto a la edad, también lo mismo, un 57% de animales adultos, ¿sí? Un 6% nada más de animales jóvenes, ¿sí? No son animales que se reciban de rutina en el laboratorio, ¿sí? Y un 37%, o sea, 191 muestras que no se sabía el dato, ¿sí?, de la edad que tenía ese animal. Bien. En cuanto a este gráfico, sí, un poco la idea era mostrar la cantidad de muestras remitidas por año, ¿sí?, la cero positividad, cero negatividad y la prevalencia, ¿sí?, en cada uno de estos años. Fíjense que por lo general está por encima del 60%, ¿sí? También hay que acordarse ahí que en el estudio previo del doctor Moré era mucho menos, ¿sí?, menos del 30%. Por lo tanto, bueno, eso nos está diciendo algo. Y fíjense, bueno, obviamente acá nos agarró la pandemia, ahí no se procesaron muestras. Y la seroprevalencia global, ¿sí?, en esos 10 años, de todos los animales seropositivos, ¿sí?, de la cantidad de animales a los que se obtuvo muestra, fue del 68,2%. Fíjense que es bastante alta, ¿sí?, comparado con lo que veníamos viendo. También un dato interesante, así, ojo de buen cubero, podemos decir que la recepción de muestra anual fue de alrededor de 47 muestras, ¿sí? Obviamente que si uno da cuenta, un poco lo que decíamos hoy, en cuanto a la cantidad de caballos que tiene el país y al rol y la función que tiene los equinos de deporte en este país y el peso que tiene, son
medianamente pocas las muestras, ¿sí? Se podría recibir mucho más del caudal de muestras. Por eso, bueno, también es un poco la idea de esta charla, ¿sí? De contar que hacemos el servicio, ¿sí? Que está disponible y que no es muy caro. Bien, entonces, la cero prevalencia total fue del 68,2%, ¿sí? Y el promedio estuvo siempre por encima del 60% alrededor. Ahora bien, de todos los sueros enviados, ¿sí? Solamente de los sueros enviados, el 69,5% fue positivo a sarcocistis y neurona, y de todos los líquidos cefalorraquídeos enviados, el 33,8% fue positivo. Ahora bien, lo que hicimos, ¿sí? De aquellos animales en los que teníamos ambas información, ¿sí? Suero y líquido cefalorraquídeo, el muestreo pareado de cada uno de los animales, intentó hacer una tabla y ahí se comparó, ¿sí? Aquellos que eran positivos al líquido cefalorraquídeo, 18, ¿sí? Ninguno de esos sueros, ¿sí? Fue negativo. Y todos fueron positivos en el suero. ¿Se entendió? Yo no sé qué es el suero. Líquido cefalorraquídeo, positivo en suero. ¿Sí? Líquido cefalorraquídeo positivo, ninguno fue negativo en suero. Dicho de otra manera, podríamos decir que no hay casos de líquido cefalorraquídeo positivos con suero negativo. O sea, si el líquido cefalorraquídeo es positivo, el suero tiene que dar positivo, ¿sí? Hay casos, pero sí, contrariamente, hay casos de líquido cefalorraquídeo negativos con sueros positivos, ¿sí? Puede ser que sea un asintomático, como decíamos hoy. Ahora bien, esto un poco lo que da cuenta y recalcar es que es importante, en la medida que se pueda, y obviamente acá yo no hago clínica, pero he charlado con algunos colegas y obviamente que la remisión de líquido cefalorraquídeo a campo es bastante compleja, o incluso acá en el hospital, ¿sí? Entonces, nada, sé que a veces llegan pocas muestras porque tiene que ver con eso, con una cuestión de la recolección de la muestra. Pero bueno, la idea es un poco mostrar estos datos y contarles que es importantísimo, en la medida que se pueda, tratar de enviar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Obviamente que ese líquido, como decíamos hoy, tiene que estar lo más limpio posible, sin contaminante con glóbulos rojos, porque eso interferiría en el diagnóstico, ¿sí? Bien, con respecto a la signología clínica, ¿sí? Y acá otra vez vuelvo a hacer mención, un tercio, ¿sí? 31,4%, ¿sí? No tenía dato, no tenía registro, ¿sí? Ese dato, ¿sí? Venía la muestra y no sabíamos si tenía o no sintomatología clínica, ¿sí? Un tercio, fíjense, son 161 muestras, es un montón. Entonces, bueno, obviamente que esto reduce la certeza diagnóstica, ¿sí? Esos animales, por lo tanto, fueron sacados, ¿sí? De los análisis, ¿sí? Lo descartamos. Y entonces ahora lo que hicimos fue evaluar solamente aquellos que teníamos datos. Y teníamos datos, ¿sí? Sin signos clínicos, solamente 40 animales, y con signos clínicos, 312 animales. Ahí observamos que la frecuencia, ¿sí? De aquellos caballos con signo neurológico fue de alrededor del 88,6%, ¿sí? Casi el 90% tenía sintomatología clínica. Obviamente que nosotros descartamos este dato, pero si nosotros nos ponemos a observar, aquel que remite una muestra al laboratorio probablemente sea porque el animal tiene alguna sintomatología clínica. Nosotros no tenemos el dato, lo excluimos. Pero fíjense, ahora cuando hagamos la seropositividad intragrupo, vamos a ver que los sin datos se asemejan a los que tienen signo neurológico. Entonces, y me adelanté un poquito, pero bueno, cuando hicimos la seropositividad intragrupo, observamos que 32 de 40 sin signos neurológicos eran positivos, es decir, el 80%.
Y de aquellos animales que fueron seropositivos con signos neurológicos, 207 de 312, ¿sí? El 66,3%. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice esta información? Que tengamos un 66,3% de animales seropositivos con signos neurológicos, es que la clínica es un buen indicador de sospecha, pero como no es el 100%, no es definitivo, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, podríamos decir que 1 de cada 3 animales con signos neurológicos no era positivo. ¿Sí? ¿Me sigue? Bien, lo cual podría deberse a algún otro agente o a alguna otra causa, ¿sí? Esa sintomatología nerviosa. Ahora, cuando analizamos estadísticamente, y si bien acá, bueno, obviamente hizo ruido el desbalance muestreal, ¿sí? Porque, y acá vuelvo a retrotraer lo que habíamos dicho hoy, nosotros en este periodo no salimos a muestrear animales. Todo los datos que tenemos son muestras remitidas al laboratorio. Entonces, bueno, ahí se vio ese desbalance, ¿sí? En cambio, en el trabajo anterior del doctor Moré, tienen casi 500 animales de 9 provincias, 500 animales sin signos clínicos. Entonces, es mucho más representativo, ¿sí? Bien, cuando analizamos estadísticamente, no encontramos diferencia significativa a pesar de las diferencias numéricas, ¿sí? De los animales seropositivos sin signos neurológicos y con o contra los animales seropositivos con signos neurológicos, ¿sí? Obviamente que tiene que ver con eso del tamaño muestreal y obviamente los intervalos de confianza sí, tan amplio que hace que se solape y no haya diferencia. Ahora bien, volvemos a hacer un poco lo mismo que hicimos con el trabajo anterior, ¿sí? Y es tratar de interpretar estos datos. Si nosotros tenemos, por un lado, animales con signos neurológicos, ¿sí? Fue el 66,3%, ¿sí? El 33,7%, ¿sí? Fue cero negativo con signo neurológico. Era lo que decíamos hoy de 1 de cada 3, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Si bien este dato de animales sin signos neurológicos, seropositivo, es un poco, hay que tomarlo con cautela porque en realidad es esto que le decía, es un tamaño muy pequeño y no es representativo. Lo que podemos hacer es tomar los datos del estudio anterior realizado en este país representativo, ¿sí? Con casi 500 animales sin signos neurológicos. Y en ese trabajo, el doctor Moré encontró que había un 22% de animales seropositivos sin signos neurológicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, es esto que aparece acá. ¿Sí? Si nosotros esta información que vemos acá la cotejamos con los datos actuales, ¿sí? Y vemos que de ese 22 seropositivo sin signos neurológicos, lo tomamos como base de ese 66,3 de signos neurológicos que nos dio positivo, la diferencia va a ser la proporción, ¿sí? De animales seropositivos, ¿sí? Con signos neurológicos atribuibles a EPM. Dicho de otra manera, ¿sí? 4 de cada 10 animales, se puede decir que son seropositivos, ¿sí? Con signos neurológicos atribuibles a sarcocistis neurona. ¿Se entendió? Y los datos de nuestro estudio actual, como no salimos a mostrar, no es representativo, ¿sí? Entonces, como esto fue un muestreo al azar y bastante amplio, en 9 provincias, lo tomamos como representativo. Entonces lo utilizamos como basal. Entonces, ¿esto qué nos da? El doble de la información que nos daba el trabajo anterior, ¿sí? Antes teníamos 2 de cada 10 animales, ahora en esta seroprevalencia, en esta seropositividad, tenemos 4 de cada 10, ¿sí? Animales seropositivos atribuibles a sarcocistis neurona. Ahora bien, diagrama de flujo de la muestra.
la idea es un poco intentar entender, ¿sí? Con respecto a cuál sería por ahí el diagrama que uno debería realizar cuando le llega una muestra, ¿sí? Nos llega una muestra al laboratorio, hacemos la técnica de inmunoblot o Western blot, ¿sí? El suero o el líquido cefalorraquídeo nos da negativo, habíamos dicho que era una técnica altamente específica, descarta, es decir, nunca tuvo contacto con el protozoario, por lo tanto, puede ser otra la causa de la sintomatología clínica. ¿Ahí? ¿Siguen? Ahora bien, si el suero me da positivo, ¿sí? A la técnica de inmunoblot, y como habíamos dicho, sumamente específico, no da falsos positivos, no da positivo, y el animal tiene signo clínico, si solamente llega el suero, llegamos hasta acá, ¿sí? Tiene signo clínico. Si esa muestra vino con líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo, o sea, ese muestreo pareado, da positivo, confirma la infección, ¿sí? Suero positivo, signo clínico neurológico, líquido cefalorraquídeo positivo, confirma la infección. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos encontrados en el líquido cefalorraquídeo son de producción local, intratecal, ¿sí? Entre las meninges, o puede ser también por el aumento de la permeabilidad, de los vasos sanguíneos debido a la inflamación causada por este protozoario. Suero positivo, líquido cefalorraquídeo positivo, confirma la infección. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Suero positivo tiene sintomatología clínica. Líquido cefalorraquídeo negativo, otra causa. ¿Sí? La sintomatología clínica nerviosa con líquido cefalorraquídeo negativo descarta. ¿Sí? Es otra la causa de esos signos clínicos. Suero positivo tiene sintomatología clínica. No tenemos el líquido cefalorraquídeo como no ha pasado, ¿sí? Hay una alta proporción de muestras que llegan solamente el suero, sin líquido cefalorraquídeo, pero con suero positivo, charlando con el clínico, se le sugiere instaurar un tratamiento. Se instaura el tratamiento, responde a las drogas antiprotozoáricas, se asume que fue por sarcocistis neuronas, ¿sí? Si ese animal responde al tratamiento. Ahora, si ese animal no responde al tratamiento, bueno, puede ser otra causa. Ahora bien, suero positivo, ¿sí? Animales sin signos clínicos, esto que hoy denominábamos los asintomáticos, ¿sí? Hay un porcentaje de equinos infectados sin sintomatología clínica, ¿sí? No tienen sintomatología nerviosa, nada. Entonces, es ese porcentaje, ¿sí? Que yo acá les puse como referencia, el 35,5% fue en el 96, el 22% del 2006 al 2011, y el actual, como habíamos dicho, no es representativo porque nosotros no salimos a muestrear y el N fue muy pequeño, ¿sí? Pero tenemos una proporción de animales seropositivos sin sintomatología clínica. Bien. Ahora, cuando tratamos de analizar los factores asociados a la seropositividad frente a sarcocistis neurona, ¿sí? Observamos que pusimos edad, sexo, raza, año y sintomatología clínica, ¿sí? Fíjense que si bien no está el número total de animales, porque como habíamos dicho hoy, aquellos que no tenían datos se sacaron del análisis, y fíjense que la seropositividad fue medianamente similar, 66 según la edad, 66, 67, 60, 67, 64, 75. Entonces, cuando hicimos los análisis estadísticos, ninguna de estas variables, ¿sí? Evaluadas, mostró una asociación estadística significativa con la seropositividad. Por lo tanto, como dice ahí, el P fue mayor para 0,05. Ahora bien, bueno, esto obviamente que sugiere que la positividad está distribuida, ¿sí? De alguna manera de manera homogénea, pero obviamente que estos datos tienen que ver, ¿sí? con el tamaño muestreal. Ahora bien,
Cuando comparamos los datos previos del 2006 al 2011, ¿sí?, con los datos actuales, ¿sí?, observamos que la seropositividad de los equinos con signos neurológicos en su momento había sido del casi 40%, del 39,2%, y en la actualidad fue del 66,3%, ¿sí? Cuando lo analizamos estadísticamente, observamos diferencias significativas entre la seroprevalencia, ¿sí?, de este trabajo, ¿sí?, con los reportes previos en el país. Y bueno, obviamente, esa diferencia y ese aumento de la seropositividad, ¿por qué puede estar dado? Bueno, eso puede estar dado por la expansión de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Obviamente el crecimiento demográfico a gran escala, ¿sí?, de las grandes urbes, ¿sí? Y todo eso hace que, de alguna manera, empiecen a aparecer estos casos así, ¿sí? Reportes que salieron en varios diarios, ¿sí?, de diferentes zonas urbanas y rurales, ¿sí?, del conurbano bonaerense. Claramente tiene que ver con que hay una pérdida y una fragmentación del hábitat de la fauna silvestre. Entonces se acerca, ¿sí?, a las grandes urbes. Entonces, bueno, esto podría ser una de las posibles causas por la cual puede ser que esta seropositividad haya aumentado, ¿sí?, a casi el doble. Ahora bien, como resumen podemos decir, ¿sí?, que encontramos una alta seropositividad general, ¿sí?, alrededor del 68,2%, ¿sí? Por lo tanto, eso da cuenta que hay una amplia circulación de sarcocistineurona en la población equina, ¿sí? Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de ver algún animal con sintomatología clínica para mandar una muestra para hacer el diagnóstico. Bien, en cuanto a la signología clínica y la seropositividad, bueno, era un poco lo que decíamos hoy. Los animales con signos neurológicos fue del 66,3%. Por lo tanto, la clínica es un buen indicador, pero no definitivo. Dicho de otra manera, 1 de cada 3 animales o equinos con signos neurológicos no era positivo. Y lo que decíamos hoy, la proporción de animales atribuibles a EPM es de alrededor del 44%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 4 de cada 10 caballos, ¿sí?, se le puede atribuir, seropositivo se le puede atribuir a EPM o la sintomatología clínica de sarcocistineurona. Bien. Bueno, acá para mencionarle que no encontramos asociaciones estadísticas significativas con las diferentes variables, pero bueno, ahí obviamente hay muchos datos que se han perdido, por eso está bueno que muchos de ustedes, casi colegas o colegas, es importante a la hora de enviar una muestra poner los datos de reseña, anamnesis, ¿sí? Y ahora, en una o dos diapositivas más adelante, le voy a mostrar cómo intentamos suplir esa falencia, ¿sí?, generando un formulario de Google tan sencillo con esa información. Bien, y bueno, como dice acá, un poco lo que acabo de decir, la falta de datos fue de 1/3, ¿sí?, de la población. Si bien, era lo que les conté hoy, ¿sí?, la seropositividad fue alta, similar a la del promedio y a los animales con signos neurológicos, ¿sí?, 68, 66. Bueno, era lo que les decía un poco hoy, ¿sí? Nosotros no teníamos el dato, lo excluimos, pero se comportó medianamente similar a aquellos que tienen signo neurológico. Y nosotros suponemos que si envían una muestra al laboratorio es porque el animal tiene sintomatología clínica. Pero bueno, como no estaba explicitado, no nos podemos jugar, por lo tanto fueron excluidos. Pero fue similar, ¿sí? Ahora bien, como conclusión, podemos decir que es importante incluir a sarcocistineurona en el diagnóstico diferencial de equinos con signos neurológicos, ¿sí?, debido a este aumento de la seroprevalencia global, ¿sí?, a la mayor presencia de comadrejas en áreas rurales y urbanas, ¿sí?, debido a la fragmentación de su hábitat. Obviamente que es importante en la medida que se pueda y obviamente que es un poco más de lo mismo, sé que es complejo, pero lo ideal
sería que la muestra venga pareada, líquido cefalorraquídeo y suero, para poder dar un diagnóstico asertivo, ¿sí? Y obviamente la idea es continuar con los estudios para comprender mejor la epidemiología y los factores de riesgo asociados, ¿sí?, a esta enfermedad. Y ahí dice encuesta porque, bueno, en ese formulario de Google, al final tiene algunas preguntitas que dan cuenta de esto para poder seguir asociando factores, ¿sí?, a la seropositividad. Ahora se los muestro. Bueno, obviamente recordar que los equinos sin signos clínicos, ¿sí?, también pueden estar infectados, los famosos asintomáticos. Y esto un poco a modo de resumen, es que es importante que la presencia de signos neurológicos no predice necesariamente la positividad y que su ausencia tampoco descarta la infección, era lo que decíamos hoy. Ahora bien, ¿qué nos propusimos debido a esta falta de datos o de registros que nos quedaron truncos para seguir analizando y poder de alguna manera, traer información, ¿sí?, de adentro del laboratorio que uno analiza, procesa, para después dar cuenta, ¿sí?, a si hay factores asociados a la mayor positividad, como puede ser, no sé, la edad, la época del año, si una época más lluviosa, el sexo, etcétera, es hacer este formulario, ¿sí?, que se completa en menos de 5 minutos, le puse 5 minutos como para decir, bueno, y ahí tiene toda la información. Y al final tiene algunas preguntitas, como por ejemplo, si han visto comadreja en el hábitat del caballo, ¿sí?, si estos caballos comparten establecimiento con otros animales, qué tipo de animales son los que comparten ese establecimiento, ¿sí?, dónde están alojados, cuál es su uso o disciplina, ¿sí? Todo esto es información importante y estaría bueno, obviamente, que cuando uno envía la muestra, de alguna manera poder completarlo porque hace a la información epidemiológica de la enfermedad. Ahora bien, esta no es tema de discusión ahora ni de la charla, pero bueno, preguntar si convive con otros animales, ¿por qué? Es porque hay otros protozoarios, apicomplexa, que están de cripto, que pueden llegar a producir EPM. Uno de esos es Neospora caninum y Neospora ugesi, ¿sí? Y recientemente han salido algunos reportes de toxoplasmosis, ¿sí?, en equino. Pero bueno, nada. Entonces la idea es empezar a recabar información, ¿sí? Bien, y para recordar, ¿sí?, la importancia de la muestra, ¿sí? Nos han llegado muestras así, que está con las lapiceras, envuelta en un guante, ¿sí? Lo ideal, en la medida que se pueda, yo sé que a veces es difícil, pero digo, cualquier veterinario que sabe que va a ir a tomar una muestra de algo tiene que salir con tubo, ¿sí? Es importante, ¿sí? Y obviamente que dentro de los sueros, ¿sí?, vamos a tener suelos, estos están con el TIC, ¿sí?, estos serían sueros a enviar que están en óptimas condiciones para dar un resultado fidedigno, ¿sí? Acá tenemos un suero que está hemolizado y acá uno que está putrefacto, ¿sí? Estos, lo primero que se hace es se le avisa al veterinario que tiene que enviar otra muestra, porque es tiempo y plata gastada, ¿sí? No tiene mucho sentido. Bien, y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, como decíamos hoy, lo ideal es que venga sin sangre, ¿sí?, que venga sin contaminación de glóbulos rojos, ¿sí?, para que esto sea fidedigno. Bien, bueno, ahí la crucecita, así no. Y bueno, nada, eso era. El mate, pero, ¿cómo está la pregunta de ahí? ¿Te preguntas ahí? No. Bueno, bien. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? No muchas. El suero sí o sí tiene que estar refrigerado, no congelado, si yo estoy lejos de una... Esa es una buena pregunta, ¿sí? Hasta 7 días, desde que se toma la muestra, hasta 7 días se puede mandar refrigerada, ¿sí? Si uno
toma la muestra y sabe que la va a mandar en 15, 20 días porque aprovecha la encomienda, lo que fuese, lo ideal ahí es congelarla, ¿sí? Se puede enviar muestras de las dos formas, refrigerada y congelada. Obviamente que va a depender de la distancia, yo tenía que estar acá, va a depender de la distancia de donde se envíe la muestra, ¿sí? Si la muestra viene y nos ha pasado de Salta, que teníamos muestra, lo que pedimos ahí en esa situación es que se envíe la muestra frisada, o sea, congelada, el suero o el líquido cefalorraquídeo, los dos, ¿sí? Que venga frisada con bastante refrigerante. Digo, tarda 5 días el colectivo, la encomienda, se viene descongelando de manera progresiva. Si bien hay algunos estudios que dan cuenta de que hay una disminución, si uno frisa el suero o el líquido cefalorraquídeo, hay una disminución del 5 al 10% de anticuerpos por año, ¿sí? Entonces, si un animal tiene anticuerpos, tiene que pasar un montón de años, ¿sí? Para que baje la carga y uno dude en el diagnóstico. Entonces, se puede frisar y se puede enviar tranquilamente. Nos ha pasado eso, de que vengan muestras de Salta o de otras provincias, vienen frisadas y si se viene descongelando, llega y se procesa. Es mejor porque el descongelamiento es progresivo, ¿sí? No es abrupto. Bien, pero es buena la pregunta. Y otra pregunta. Sí, obvio. Dale. ¿Sirve realizar el diagnóstico coproparasitológico de las comadrejas, por ejemplo, en un aras? Sí, esa pregunta también está buena. Sí, se puede hacer el diagnóstico, sí, coproparasitológico. Lo que pasa que hay que complementarlo con técnicas moleculares. ¿Por qué? Porque las comadrejas son hospedadores definitivos de otras especies de Sarcocistis, como por ejemplo Falcatula, ¿sí? Entonces, recibo una muestra de materia fecal, hago un coproparasitológico, hago un filter y ahí encuentro que tiene porocistos, ¿sí? U quistes de Sarcocistis o compatible con Sarcocistis. Bueno, nosotros para decir si es Sarcocistis neurona deberíamos hacer PCR y mandar a secuenciar, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Obviamente que para tener un paneo general se podría hacer el coproparasitológico de una comadreja que evite en el establecimiento o en el campo. Pero bueno, necesita otros métodos que son más costosos como el diagnóstico molecular para decir si tiene Sarcocistis neurona. Incluso hasta hoy en Argentina no ha sido reportada, ¿sí? No se ha podido aislar. La falcatula es la que... La falcatula tiene como hospedador intermediario a las aves, ¿sí? Entre la comadreja y las aves, ¿sí? Incluso en Brasil se ha encontrado de que supuestamente hay una especie que se denomina falcatula light, le pusieron ellos tipo falcatula, ¿sí? Porque, bueno, nada, ahí nos metemos a nivel marcadores genéticos, ¿sí? Y se supone que nosotros tendríamos una variante sudamericana de Sarcocistis neurona. ¿Por qué? Porque con diferentes marcadores genéticos se parece en algunos marcadores a Falcatula y en otros a Sarcocistis neurona. Entonces acá tendríamos como una variante, ¿sí? De eso. Pero bueno, nada. Está buena la pregunta. Costo, el precio del servicio, 29.000 pesos, hoy en día. Yo no sé los costos en el mercado, pero me parece que para semejante trabajo, me parece que es barato. Ustedes que me dirán, los que hacen clínica o los que envían muestras. ¿Qué? ¿29 la sangre y 29 litros No, para los residuos? si se envía la muestra pareada es un solo precio, ¿sí? Mandás suero y líquido cefalorraquídeo juntos, es el mismo precio, 29.000 pesos. No es otro precio, no es un precio por el suero y por el líquido cefalorraquídeo. Porque a nosotros nos sirve la información y la idea es dar un diagnóstico certero. Si puede venir con líquido cefalorraquídeo, sería ideal, y es lo que siempre de alguna manera priorizamos y pedimos. Pero bueno, a veces entendemos las condiciones a campo y que no se puede. Sí, la toma de muestra es importantísimo, Andrea. ¿Hay algún más del error porque haya inmunidad cruzada con espora, no? No, con esta técnica no. Con la Si no- lectora, no hay nunca hubo interferencia cruzada. Con Sarcocistis no, sí. Hay algunos estudios hechos en el país, en La Pampa particularmente, en donde se buscó anticuerpos antineospora en realidad, porque ahí los antígenos que nosotros utilizamos son de
de Neospora caninum, ¿sí? Supuestamente en equino hay 2 especies reportadas, Ugesi y caninum. Nosotros acá tenemos antígenos que hacemos el diagnóstico en perros, de caninum y en bovinos. Entonces, si nosotros encontramos anticuerpos frente a Neospora es lo que decíamos hoy, género específico, no podemos decir, decimos Neospora SPP. Incluso esa técnica no está validada en nuestro laboratorio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nada, se puede hacer, incluso hubo algunos casos en los que han mandado muestras y le hemos sugerido de hacer Neospora, ¿sí? Incluso es una inquietud que tiene el laboratorio de acá a futuro empezar a buscar Neospora en caballos, que hay un solo reporte. Eso es bastante complicado a veces porque el laboratorio de pequeños más para sutil. Sí, tal cual. Hay para equinos, para dos. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, es la idea y lo que nos falta, y la idea es a futuro buscar Neospora, ¿sí? En caballos, incluso también toxoplasmosis. Diga. Sí, lo que mencionaste de signos característicos de la atrofia muscular, Sí. ¿puede ser en algún específico o puede variar? Esto se distribuye por vía sanguínea, entonces la lesión es multifocal, ¿sí? Entonces, decirte un músculo característico o específico es muy difícil, porque al ser multifocal puede afectar a cualquiera de los músculos, ¿sí? Lo que sí, por el registro de los datos clínicos de los que tenemos, la mayoría de los animales que remiten muestra, el primer signo mencionado es la ataxia del tren posterior. Es uno de los signos que más, en los datos de registro, que está mencionado, ¿sí? La ataxia del tren posterior. Después de atrofia, no recuerdo ahora bien los números, pero no, eran mucho menos, ¿sí? Incoordinación y ataxia del tren posterior. En el caso de Neospora, ¿produce quistes musculares o se comporta igual que sarcocistis? Produce quistes musculares. La próxima clase. Pero sí, la cuestión porque lo voy a variar. Neospora en un mes. Kevin, preguntan ahí si Sí. hay diagnóstico de Ugesi. ¿De Ugesi? No, ya te digo, lo que podemos hacer es a través de una inmunofluorescencia indirecta detectar anticuerpos contra el género, o sea, contra Neospora SPP. No podemos decir si es caninum o Ugesi, ¿sí? Es contra el género. Lo hemos hecho algunos caballos por inmunofluorescencia indirecta, pero no, que incluso nos dieron negativo. Es algo pendiente que tenemos. Pero tampoco está puesta a punto, ¿sí? No tenemos antígeno específico de Neospora ugesi, ¿sí? Eso está reportado en Europa. Acá nunca se reportó. Bueno, capaz que tenemos que salir a buscarlo. Y repetir bien cómo tiene que venir la muestra de sangre. Sí, la muestra de sangre, lo ideal es que venga el suero, ¿sí? No hace falta, digo, el suero, uno lo puede desuerar sin ni siquiera centrifugar, entonces a veces la excusa es no, porque lo traje del campo. Bueno, nada, se puede, ¿sí? Lo ideal es trasvasar con una pipeta Pasteur y enviar el suero. Puede venir refrigerado sin menos de 7 días y si es más de ese tiempo, congelado. Al igual que el líquido suprarraquídeo, no habría ningún problema. Tratamiento. Eso hay que hablarlo con los clínicos. Nada, ahí sulfa. Yo tenía una diapositiva, no sé si ya la. Ya sacamos foto. ¿La sacó? Ah, bueno. Ponela así sacamos foto. Nada. Tratamiento antiprotozoáricos. Hay uno que por lo general se utilizan las sulfas combinadas con. Sí. Y también hay otras drogas más nuevas, como el totrasuril, el exactamente. Fíjate que la última está oculta. Yo sabía que esa pregunta iba a venir. ¿Podés? A ver si no Hay un medicamento importado, ¿no? Me acuerdo. Sí, Marquis, el que vos decís que tiene es Ponclasuril, creo. ¿Oíste? ¿Cómo? Exacto. Que viene al 15%, ¿sí? Nada, ahí costo-beneficio de estos tratamientos por lo general es como la sintomatología clínica, ¿sí? Llevan varios días, ¿sí? Por lo general se estilan tratamientos de 30 o más días. Ahí va, bien, ahí está, diclazuril, toltrasuril,
Panazuril, ¿sí? Buenos resultados preliminares, ese que mencionaste del Marquís es ese Panazuril que viene al 15%, pero a veces no se consigue en el país y cuando se consigue es muy caro, entonces costo-beneficio a veces es difícil, ahí lo tiene que evaluar el clínico, ¿sí? Y después lo que más se utiliza en la clínica es sulfa, piremetamina combinada, ¿sí? Que tiene buenos resultados, pero nada, tiene la particularidad que, bueno, eso lo evalúa el clínico, pero que producen un desbalance en el hematocrito, entonces hay que hacer análisis periódico, exactamente. ¿Y cuánto tiempo notas mejoría? Ahí es más para el clínico, pero bueno, nada, No, obviamente. la gente no quiere esperar, que no quiere eutanasiar. Lo ideal son tratamientos largos y las respuestas también son largas, ¿sí? No es apto ansioso, ¿sí? Sí. La lesión tarda 15, 30 días y posinfección en aparecer, los tratamientos son de más de 30 días y la remisión de esos signos clínicos también lleva un tiempo, ¿sí? No te puedo dar, porque bueno, obviamente, como decíamos hoy, depende de cada uno de los animales, de la respuesta individual, pero bueno, nada. ¿Estamos?